Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta mañana traíamos como una especie de reprimenda, hablando de cómo deberíamos de perseverar, si antes fuimos, ahora ya no somos, cómo debiéramos de ser. Pero los que habéis tenido el ánimo, y os animo a que vengáis los domingos por la tarde, la perspectiva que ahora vamos a mirar es totalmente diferente y es de inmenso gozo. Los que no han venido en esta tarde se lo pierden. La obra vicaria de nuestro Señor Jesucristo ya acabó. Hemos estado viendo a lo largo de bastantes domingos lo que significaba Cristo en su obra de la cruz. Luego pudimos ver la resurrección de Cristo y la ascensión. Hace un par de domingos hablábamos cómo nuestro Señor Jesús dejó esta tierra y nos muestra con su ascendencia, ascendió físicamente, que va a un lugar físico, que hay un lugar concreto que está esperando para nosotros. La ascensión nos enseña y nos anima. Pero claro, ahora nos da la sensación muchas veces de que estamos en un intervalo entre la primera y segunda venida, que decíamos, donde Jesús estaba, pero ya no está, ahora está en el cielo y lo que tenemos que hacer es esperar al que el Señor venga en su segunda venida y todo lo que eso va a significar más adelante. Pero esta idea no es la realidad que nos manifiesta las Escrituras, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. No es que estamos en un lapsus de espera o de una especie de vacío cristológico, es decir, que ahora es la presencia del Espíritu, pero que Cristo no está y hay que esperar a que Él venga. Lo que nos va a mostrar las Escrituras, y en particular lo hace el capítulo 8 que hemos leído de Romanos, no podemos entrar en todos los detalles, pero el capítulo 8 nos muestra que no es así, que el trabajo de Cristo aún no ha terminado. Él está en los cielos, pero espiritualmente está en nosotros o con nosotros, en medio de nosotros. Y esto significa muchas cosas. Por supuesto que nosotros vamos a esperar y esperamos con gozo la venida de nuestro Señor Jesús, con lo que significa o trae para nuestra glorificación. Hemos sido predestinados y hemos sido salvados, santificados. Un día se terminará nuestra glorificación estando con Él en su presencia. Pero mientras tanto,
nuestro Señor Jesús sigue obrando y sigue trabajando. En esta tarde yo quisiera traer 5 ideas, 5 doctrinas, podrían ser más, pero voy a abarcarlas en 5, de lo que el Señor Jesús hoy sigue obrando y sigue haciendo para nuestro bien. Él no está inactivo, Él no está sentado en algún lugar sin hacer nada, sino que la obra de Jesús, aun cuando ha cambiado de la obra de redención vicaria de cruz y lo que ha de venir después de la gloria, entre medias el Señor sigue obrando y sigue actuando. Si volvemos a nuestro texto, nos dice, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Pues no hay condenación, podríamos decir. Cristo es el que murió. Nuestra salvación, nuestra redención no es en nosotros, es en Cristo. Cristo es el que murió. Más aún, entonces, el que también resucitó. Bien, esto ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Ahora bien, añade, el que está además presente a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La primera idea que yo quisiera traer, que nos dice nuestro texto, que es importantísimo que lo recordemos constantemente en nuestra vida de esperanza y de salvación, es que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Ahora, en este instante, en este momento, Él está sentado en el trono. Desde que podíamos leer en el Salmo 110, en el versículo 1, que dice que Él está sentado a la diestra de Dios hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ahora lo podemos leer en Romanos, lo podríamos leer también en los Evangelios, en Marcos, lo podremos leer también en el libro de Hebreos. Si hay una idea que se repite constantemente es el trono y sentado a la derecha. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa que ahora, hoy, a lo largo de nuestra vida presente, nuestro Señor Jesús, aquel que vino en forma de niño y que murió como un cordero que fue llevado al matadero, clavado y humillado en una cruz, que es lo que significa que ahora nuestro Señor Jesucristo esté sentado a la diestra de Dios? Bueno, en primer lugar, lo que nos estaba diciendo también en el Evangelio de Juan, cuando hace su petición el Señor Jesucristo, en el capítulo 17, versículo 5, que le dice al Padre en su oración, devuélveme la gloria que yo tenía desde un principio. Entonces lo que nos está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo ahora, por el hecho de estar sentado, nos muestra que Él ha recibido la gloria que tuvo desde un principio. Ya no está en la presencia del Padre como la víctima por causa nuestra, sino que está sentado como el Rey que Él es, recibiendo y teniendo toda la gloria y majestad que tendría desde un principio. Lo que sí hay nuevo ahora es que nuestro Señor Jesús no solamente ha recibido la gloria que ya tenía anteriormente y que la manifiesta en su trono, a la derecha del Padre, sino que además ahora Él ha recibido la victoria. Él está mostrando la victoria sobre sus enemigos. Nos dice que vino a este mundo y que vio caer a Satanás y que vio rendirse a la muerte con su resurrección, y que ha vencido al pecado, puesto que ya ha quitado su valor o su poder. La muerte ya no tiene valor alguno. Él ha vencido sus pecados, a sus enemigos. Todavía no los ha traído, nos dice la Escritura que los traerá a sus pies, pero lo que sí nos muestra es que Él ahora ha vencido, ha venido en forma de siervo y ha vuelto en forma de victorioso, de conquistador, de vencedor. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9, nos dice que Él es exaltado hasta lo sumo. ¿Cuánto podríamos dar nosotros de exaltación y de alabanza? ¿Cuánta gloria la creación puede darle a su Señor y su Creador? Pues toda esa, hasta el final.
es lo que Él está recibiendo. Exaltado o alabado o glorificado hasta lo sumo. Él es el victorioso sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre todos sus enemigos. Esto es lo que nos está diciendo. Él está sentado allí porque Él es el vencedor, Él es el conquistador. Pero nos dice algo más. La Escritura nos enseña que ese trono a la derecha del Padre es la señal de autoridad y de dominio que nuestro Señor Jesucristo sigue teniendo. Es decir, que Él sigue siendo el Señor. Toda rodilla se doblará y toda voz confesará que Jesús es, no que será, sino que Jesús es el Señor. Entonces ahora Él está sentado en el lugar que le corresponde, siendo el Señor y ejerciendo autoridad. La autoridad no la tiene Satanás, la autoridad no lo tienen los imperios humanos, la autoridad total y completa la tiene nuestro Señor Jesucristo. No es que pudieran ocurrir cosas que Él quiere, no, van a ocurrir las cosas que Él quiere, porque Él es el Señor de la vida y de la muerte. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis nos lo recuerda de una manera muy clara y muy poética. Él es el principio y el fin, el alfa y omega, el que tiene las llaves de todas las cosas. Así que cuando nosotros recordamos a nuestro Señor Jesucristo, no es como aquel que pudiera obrar, sino aquel que obra según su voluntad, porque está sentado en el trono y por tanto tiene sobre Él o con Él toda autoridad. Y nos dice que su trono y su reino es sobre toda potestad, sobre lo físico y lo espiritual, sobre todas las huestes que nosotros podamos imaginar. Así que ángeles, autoridades y potestades se inclinan delante de Él. Podremos ver quizá que hay imperios que se levantan y que hay dominios malignos de Satanás en este mundo que se revuelven una y otra vez. Podemos ver las zarzas de este perro rabioso que está intentando destruir la iglesia. Sí, es verdad. Somos como muertos, dice aquí en la carta de Pablo a los romanos. Estamos aquí sufriendo en este mundo, pero no olvidemos que nuestro Señor es Rey y que Él tiene la autoridad. Que aun cuando nosotros podamos vernos como los que van al matadero, en ningún momento nuestro Señor Jesucristo ha perdido o va a perder la autoridad que Él tiene. Por lo que Él tenía en un principio durante toda la eternidad y por lo que Él ha conquistado con su venida a este mundo. Así que toda autoridad y toda potestad tiene que reconocer pública o en secreto que Él es el Señor de todos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Si Él está sentado en el trono de gracia, recordad cuando hablábamos a los niños esta mañana de ese trono donde se sentaba el Rey, ahora nuestro Rey está sentado en su trono, entre otras cosas, para recibir toda la adoración y toda la alabanza que se le pudiera dar. Él está sentado para que tú y yo nos podamos inclinar delante de Él y reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el Rey y que Él merece toda la adoración y toda la alabanza que nuestros labios podamos expresar. Así que nuestro servicio y nuestra búsqueda de darle gloria tiene que ser constante y en todo momento. Si a alguien tenemos que alabar hoy en día es a nuestro Señor Jesucristo, pero no únicamente por lo que hizo, sino por lo que ahora hace y representa. No es únicamente que podamos ir y decir, gracias Señor porque moriste por mí en la cruz. Eso está bien, es cierto, gloria sea al Señor por ello. Pero nos acercamos a Cristo y le decimos, gracias porque tú reinas, igual como hemos estado cantando antes y alguien también estaba orando. Él es el Rey, Él reina y no podemos estar en mejor lugar que siendo guiados por su sabiduría, su conocimiento, su poder y su autoridad. No estamos honrando en ningún momento a una víctima. Ya no es víctima. Estamos honrando a un rey que está sentado en su trono.
Si recordamos una y otra vez la bendita cruz donde nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, ya no es el altar lo que nosotros tenemos, sino que tenemos el trono de nuestro Señor y Rey. Esto nos vincula a una segunda cosa. El Señor Jesucristo está unido a todo lo que implica su autoridad y su reinado, pero la Escritura trae una imagen que es importante que recordemos, que está vinculada a esto, que Él es cabeza de la Iglesia. Él tiene la autoridad sobre el campo de batalla. La Iglesia, el pueblo de Dios, es aquel que ha recibido el mensaje de llevar el Evangelio a toda criatura o a toda nación y por todo el mundo. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Nosotros somos aquellos que hemos de conquistar en el campo del enemigo, que es el príncipe de este mundo, Satanás. Tenemos que conquistar almas para Cristo y así aumentar su reino en medio de nosotros. Él es la cabeza de ese ejército, Él es la cabeza de la Iglesia. A lo largo del Nuevo Testamento tenemos varias imágenes o ilustraciones de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la vid, y sin la vid, dice, nada podemos hacer si no estamos implantados en Él. Nos dice el apóstol Pedro que Él es la piedra angular, y o encuentras en Él la esperanza y salvación, o encuentras en Él la piedra de tropiezo. Pero Él es la piedra angular que sostiene todo el edificio. Él es el esposo, y nosotros somos la esposa. Y por tanto nos rendimos a Él como nuestro amado. En el Antiguo Testamento tenemos una imagen muy importante en el libro de Éxodo, donde se nos describe que nuestro Señor Jesús va delante de todo el pueblo de Israel de una forma muy especial, en una columna de humo, o en forma de humo, en el día y en forma de fuego, apariencia de fuego, en la noche. Y en medio de esa columna dice, yo estaré con vosotros, el ángel de Yahvé, o Dios mismo, o nuestro Señor Jesucristo, el Rey. Por tanto, no seréis vosotros los que peleéis las batallas, mía es la batalla y mía será la conquista. Así que podemos imaginar cómo el pueblo de Israel tiene que conquistar la tierra prometida guiados por aquella columna de humo y de fuego, porque en medio de ellas estaba nuestro Señor. Y ahora lo que nosotros decimos es que Cristo es la cabeza de la Iglesia. No hay otro sino Él. Aquellos que nos digan que hay otro fundamento o que hay otro papa, nosotros decimos que no. En ningún momento Él ha dejado su autoridad. Él no necesita ningún tipo de representante o de vicario. El Señor Jesucristo sigue siendo y es la cabeza. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién persigo yo? Si no persigo a estos cristianos. Cuando persigues a los cristianos me estás persiguiendo a mí, porque yo soy cabeza de mi pueblo, yo soy el esposo, yo soy la piedra, yo soy el templo. No tenemos otro fundamento en nuestra vida y en nuestra existencia sino a Él. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Él es el que nos sostiene. Por Él es que nosotros subsistimos. Como iglesia no tenemos ningún aprecio, no tenemos ningún atractivo, no tenemos nada especial. En medio del mundo somos los más insignificantes, pero teniendo a nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros, tenemos toda la esperanza y todo el consuelo. El Señor Jesucristo lo dice en los Evangelios, las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Si fuera por nosotros, ¿quién podría resistir? Hace ya generaciones que la Iglesia hubiera desaparecido, pero puesto que el líder, la columna, el fuego es nuestro Señor Jesucristo, nada ni nadie nos podrá apartar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Así que nuestra belleza, nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra fortaleza en el día de hoy no es el ser cristianos, sino a tener a Cristo como el que está delante de nosotros.
Él seguirá, y lo muestra este capítulo, este pasaje que hemos leído, Él seguirá dirigiendo a su pueblo. Hoy en día todavía estamos en medio del desierto. Esto es un desierto para nosotros. Nosotros buscamos una ciudad especial porque es una ciudad celestial. Estamos todavía cruzando este desierto que es el mundo. Pero el Señor no nos va a dejar, porque lo que Él empezó en un momento lo terminará. Y por tanto lo que Él ganó con su propia sangre lo va a sostener hasta el final. Y cuando podamos ver que cruzamos el umbral de la vida o de la muerte que nos corresponda, nos encontraremos victoriosos a su lado, porque Él sigue gobernando y sigue obrando. Así que Él está sentado a la derecha del Padre en su trono de gloria y de majestad, y a la misma vez está como cabeza de su ejército, guiando a su pueblo para cruzar este desierto. Pero nos enseña, en tercer lugar, las Escrituras de este Jesús actual, este Jesús de hoy, que, bueno, en cierto momento en los Evangelios nos dice que el Señor Jesús dice: es necesario que yo me vaya para que podáis recibir al Consolador, que podáis recibir al Espíritu. Es el Espíritu de Cristo. ¿Recordáis el Evangelio de Juan, capítulo 14, o en el capítulo 16, que nos habla de estas cosas? Es necesario que yo me marche para que venga el Espíritu, para enviar el Espíritu. Pero fijaros, cuando leemos este pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Y yo, dice, rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora bien, si pasáis más adelante al 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. De pronto nos queda la idea de que era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera, resucitara y ascendiera para estar en los cielos, y así que ahora viniera el Espíritu que estuviera en medio de nosotros. Pero si volvéis al capítulo 14, versículo 23... dice otra vez Jesús a los discípulos: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿No hemos entendido que nuestro Señor Jesucristo iba a estar en los cielos, que era necesario que Él se marchara para así poder pedir al Padre que enviara al Espíritu, que el Espíritu estuviera en medio de nosotros y morara con nosotros? Sí, pero por medio del Espíritu es que ahora Cristo, fijaros bien, mora con nosotros o en medio de nosotros, o como dice en otro lugar, el Espíritu de Cristo que está en nosotros, también Pablo a los romanos. Lo que nos está diciendo las Escrituras no es únicamente que nuestro Señor Jesucristo está morando en los cielos en su trono, o que está siendo cabeza de la Iglesia en este mundo de conquista, sino que además, fijaros bien, nuestro Señor Jesucristo aún de manera espiritual sigue en medio de nosotros, por medio del Espíritu. El Padre y el Hijo morando en nosotros por el Espíritu que está en nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues nos dice también nuestro Señor Jesús que el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, que es la manera en que el Padre y el Hijo de forma espiritual more con nosotros o en nosotros, para enseñarnos y para recordarnos todas las cosas que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Capítulo 14 también, versículo 26. Es decir, que este Paracleto, este Espíritu Consolador que tenemos con nosotros, es nuestro Dios, que al final nos está recordando constantemente quiénes somos,
a quién pertenecemos, lo que hemos ganado, lo que podemos esperar, lo que Cristo ha prometido y que es seguro que vendrá. No estamos solos, no necesitamos recorrer ningún camino ni entrar en ninguna biblioteca para tener la certeza de que nuestro Señor Jesucristo no nos dejará en ningún momento, porque los que están conmigo, dice, están seguros. Y no estamos más ciertos, como dice nuestro himno, de que podamos estar en los cielos que aquellos que ya están en los cielos. Estamos firmes y seguros porque estamos en las manos del Señor. Y cuando tú lo dudes o tengas temores en las circunstancias difíciles de esta vida, no te preocupes porque vendrá el Espíritu, el Consolador, y te recordará todas las cosas y pondrá palabras en tu boca para que puedas hablar incluso a los reyes. No solamente Él en el cielo, no solamente como cabeza de la Iglesia, sino que además también nos enseña la Escritura que estará en medio de nosotros, con nosotros y en nosotros por medio del Espíritu. Una cuarta cosa. Cuando volvemos otra vez a Romanos, nos dice, otra vez nuestro versículo 34, y siempre en este contexto glorioso del capítulo, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, ¿y qué más? El que también intercede por nosotros, porque también es algo que se repite constantemente. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo intercediendo constantemente por los suyos. En el libro de Hebreos lo repite varias veces, capítulo 7, capítulo 9. En el presente, ahora, en este mismo instante, tenemos a aquel que tiene todo el poder y dominio y toda la dirección, lo tenemos intercediendo por nosotros, saliendo a nuestra defensa. ¿De qué manera hace el Señor esta intercesión? Bueno, sigue ejerciendo su oficio de sacerdote. Si recordáis, o veíamos hace ya bastante tiempo los oficios de Cristo. Cristo era profeta, sacerdote y rey. Él sigue siendo el rey que está sentado en el trono y sigue siendo sacerdote. Es decir, sigue intercediendo por nosotros. ¿De qué forma? Bueno, podrá venir Satanás y acusarnos, porque Satanás es el gran acusador, y te señalará con el dedo y te dirá, pero ¿tú crees que vas a ir al cielo? ¿Tú crees que mereces esta salvación, esta gloria y esta majestad? ¿Qué méritos tienes? ¿Qué es lo que has hecho tú? Y en medio de ese acusador que nos hunde la moral y el ánimo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo que saldrá una y otra vez y dice, ¿quién murió? Cristo es el que murió. Nosotros permanecemos no por lo que nosotros hicimos, no por lo que hemos conquistado, sino por la muerte victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que la muerte de Cristo va a sobresalir una y otra vez ante nuestro gran acusador. Claro que sí, claro que Satanás nos podrá decir que somos pecadores, porque es cierto. Y nos podrá avergonzar y tendremos que cerrar nuestros ojos humillados por todo aquello que descubrimos en nuestro corazón. Pero nuestra esperanza no está en lo que hicimos o lo que podamos hacer. Nuestra esperanza está en aquel que murió en nuestro lugar, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pueda venir, como lo hacía Satanás con respecto a Job, a acusarnos de que podemos caer y hundirnos, tendremos a nuestro Señor Jesucristo que dirá una y otra vez delante de Dios, diciendo, el que empezó la batalla y el que empezó esta rendición y glorificación, ¿cómo no lo va a terminar? El que ha dado su vida por nosotros, ¿cómo no va a conquistar todas las demás cosas para nosotros? Estamos seguros, porque Él saldrá siempre en nuestra defensa. Sigue ejerciendo su trabajo o su obra como sacerdote de intercesión. Sigue siendo el mediador único. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando el abismo que hay entre el Dios creador y las criaturas pecadoras como nosotros, el Dios justo y los hombres y mujeres infames como podemos hacer, esa unión imposible que pudiera haber, la ha establecido nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que por muy lejos que esté el cielo y distanciado de la tierra, el Señor Jesucristo es nuestra escala. Y Él nos une y nos da la esperanza. Por tanto, Él nos confesará una y otra vez y tirará de nosotros cuando aún ni siquiera nosotros podamos dar ni un paso siquiera. En el día del juicio,
el día del juicio, nuestro Señor Jesucristo estará a la diestra del Padre, ejerciendo su oficio de defensor de su pueblo, y nos mirará a nosotros, los creyentes, quizá avergonzados porque un día fuimos grandes pecadores, y nos dirá: acercaos a mí, amados de mi Padre. Yo creo que esa esperanza que nosotros tenemos ante, sí es verdad, un peso muy grande por nuestra culpa y nuestro pecado, va a cambiar cuando veamos el rostro de nuestro Señor, decir: venid a mí, benditos de mi Padre. En el día del juicio, Él será nuestro abogado. Ellos son míos y los conozco por nombre. La quinta cosa que nos muestra la Escritura que nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo. Otra vez en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, que se repite en diferentes maneras, en diferentes lugares, pero esta expresión creo que es hermosa para ti y para mí. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan nos dice así: en la casa, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Nuestro Señor Jesucristo se define a sí mismo en estas palabras como un arquitecto. El arquitecto espiritual nos hace una declaración: en la casa de mis padres hay mucho lugar, hay mucho espacio, hay muchas moradas. Por tanto voy a ir, y voy ¿a qué? A preparar morada para vosotros. La primera idea que nos viene es como si nuestro Señor Jesucristo estuviera levantando unos muros de ladrillo, estuviera limpiando el terreno, estuviera preparando el lugar para poder recibirnos. No es esto así lo que pudiéramos imaginar, porque no es físico, no es literal en esta idea. No es como el Salmo 23, que preparará mesa delante de nosotros. No tenemos que imaginar que hay una mesa y un festín preparados para nosotros con todos los dulces o todos los manjares exóticos que podamos imaginar. Lo que nos está hablando es que nuestro Señor Jesucristo está preparando con su propia persona y su propia naturaleza un lugar que sea tan inmensamente cómodo que nunca lo gastemos por toda la eternidad. Esto es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, preparándose en sí mismo Él para recibir a todos los suyos. Preparar morada para ti y para mí. Preparar la recepción. Nos muestra la Escritura que en el momento en que nosotros entremos en espíritu o entremos en cuerpo resucitado en la presencia de nuestro Dios, el cielo entero se va a regocijar de gozo por cada pecador que se salva. Nuestra entrada en el cielo no es de apuro, de casi podemos pero casi no, sino la de gozo. La de ese padre que sale a recibir a su hijo y hace que toda su casa se regocije porque mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Esto es lo que nuestro Señor Jesús está representando para nosotros en este momento. Lo que está diciendo es que Él no está inactivo. Está preparando ese lugar hermoso y placentero que sin nosotros merecerlo, estamos seguros que recibiremos. Es preparar el gozo y el festín y la alegría que va a persistir durante toda la eternidad para ti y para mí en el cielo. Se define la Escritura, aunque no tenemos detalles específicos acerca del cielo, que será un lugar de gloria, que será un reino de reyes, un señorío de señores, que habrá una actividad gozosa, que podremos recorrer y aprender y extender por todas partes.
Pero nos dice también que el cielo y el reino de los cielos es Él. Donde está Él, estará la gloria y estará el placer. Lo que nos está diciendo es que yo mismo estoy preparado y listo para recibiros en mi seno. Y Él lo llenará todo. El Señor Jesucristo es el cielo. Y está ofreciéndose a sí mismo por nosotros. No vamos a ir a ninguna especie de planeta. No vamos a estar volando en las nubes. No es bajo una palmera acariciando leones que vamos a estar. Es más que todo eso. Nos dice que Él va a ser nuestra morada y va a ser nuestra morada eterna. Que hay un lugar físico, que hay un cielo y una tierra nuevas, que hay cosas que no podemos entender o abarcar o medir con nuestro entendimiento, pero sí es algo cierto y seguro. Él está preparando para ti una morada que no puede ser comparada con ninguna otra morada. Ya no será Cristo morando en nosotros por medio del Espíritu, sino que seremos nosotros morando en Él para siempre. Y esto es tan profundo que lo único que puede hacernos es darnos una esperanza que no pueda ser quebrantada. Cristo sigue estando activo, Cristo sigue siendo el mismo, Cristo sigue obrando, ha conquistado y todavía queda mucho por conquistar. Gloria sea a su nombre.